Una semana más acudimos a la Clínica Dental Navarro en este espacio de salud bucodental y bueno, seguimos hablando de los pequeños de la casa. La semana pasada iniciábamos esta sección, veíamos cómo hay problemas, por ejemplo en las mordidas, ¿no? Hablando en un lenguaje para que ustedes lo entiendan, esos niños parece que las mordidas laterales las tenían un poquito montadas en algunos de los casos. Bueno, pues en este caso también vamos a seguir hablando de esas mordidas, pero no en esos casos laterales, sino frontales. En palabras un poco para que ustedes lo entiendan, aunque ya saben que el experto que ya nos acompaña, Juan Antonio Navarro, nos lo va a explicar muchísimo mejor y con más detalle. Muy buenas, Juan Antonio, gracias por acompañarnos. Háblanos, en este caso es otro tipo de tratamiento. Sí, como habíamos comentado en estos programas íbamos a focalizar la atención sobre los más pequeños y sobre todo por el crecimiento de los maxilares, ¿vale? Y en el programa anterior habíamos visto problemas a nivel transversal, es decir, el maxilar superior, debido a ciertos hábitos, pues no podía crecer de manera adecuada y necesitábamos pues una intervención temprana para poder devolver el crecimiento habitual. Y habíamos comentado que en los sucesivos programas íbamos a hablar de problemas a nivel sagital. Problemas a nivel sagital nos referimos a aquellos pacientes que tienen la mandíbula más adelantada que el maxilar superior o que en cambio al revés, tienen la mandíbula más atrasada que el maxilar superior. En esta ocasión, en este programa, vamos a ver el caso en el que tienen la mandíbula mucho más adelantada y en el próximo programa hablaremos de justo el caso contrario, para, como decíamos, pues enseñarles a los espectadores todas las posibilidades, pues como decíamos, con los más pequeños de la casa. Este tratamiento, bueno, este tipo de maloclusión se llama maloclusión de clase 3. A diferencia de la patología que comentábamos en la semana anterior, habíamos hablado de que gran parte, la etiología, el origen de esa maloclusión venía muy relacionada con los hábitos del paciente, pues la succión del dedo, el chupete, vegetaciones. Eso estaba implicando que el niño pues o bien hacía presión con el dedo o bien ponía la lengua en la parte inferior y no estimulaba el crecimiento del maxilar superior, que generaba ese problema. En este caso no tiene que ver con un hábito, sino que tiene que ver más con un factor hereditario. Tiene un componente genético muy importante. Padres que tienen la mandíbula más adelantada, es muy probable que los hijos hereden ese mismo tipo de maloclusión. En este caso, en los problemas en los que los pacientes tienen el maxilar inferior más adelantado, necesitamos tratarles cuanto antes. Una vez que les vemos, pues a partir también, como en el otro caso, necesitamos que hayan erupcionado los molares definitivos, que eso pasa pues desde los 6 años aproximadamente, ¿vale? Y este caso sí que es conveniente, cuando es la ortodoncia interceptiva, es conveniente hacerla cuanto antes porque los huesos son más laxos, pero en cambio luego si necesitamos hacer la ortodoncia definitiva, en ese caso ya lo prolongamos más en el tiempo porque nos interesa acabar. Este es de los tratamientos de ortodoncia el más complicado, ¿vale? Porque nosotros, aunque hemos tenido casos que han quedado perfectos, que en la ortodoncia interceptiva se han tratado perfectamente, pero que luego los picos de crecimiento han hecho que la mandíbula vuelva a crecer. Es el menos predecible de todos los tratamientos. No por ello no es un tratamiento en el que no aconsejemos a los padres tratarlos, es decir, nosotros vamos a hacer todo lo posible a tratarlo de manera prematura y a conseguir estimular el crecimiento del maxilar superior, porque casi siempre en estos casos no es tanto un crecimiento de la mandíbula, sino un hipocrecimiento del maxilar superior. Entonces necesitamos estimularlo. Antiguamente lo que utilizaban eran mentoneras, eran como una especie de casco que se ponía impidiendo el crecimiento de la mandíbula, pero se demostró con el tiempo que esas mentoneras impactaban las articulaciones en los cóndilos y lo que generaban eran desgastes y problemas articulares a largo plazo. Ahora mismo ya no se utiliza tanto, en casos muy puntuales, pero son periodos muy largos de tiempo los que tienen que utilizar ese tipo de aparatología y nosotros nos decantamos más por este tipo de aparatos que veremos ahora, que son aparatos que se dedican más enfocados a estimular el crecimiento del maxilar superior. Bueno, vamos a ver el caso que tenemos en el día de hoy. Pues bueno, podemos ver cómo la niña presenta una mandíbula. Además, estas posturas son muy típicas para este tipo de pacientes. Este tipo de facies que tiene la niña es característica, pues eso, la mandíbula más adelantada y ese tipo de sonrisa pues disminuida por el crecimiento del tercio inferior de la cara.
Seguimos pasando en las imágenes. Bueno, vemos cómo tiene una mandíbula prominente y cómo vemos que el maxilar superior pues tiene un crecimiento mucho más lento. Seguimos viendo en las imágenes y en esta imagen ya sí lo podemos ver. Y como habíamos dicho en el otro caso, siempre que hacemos las planificaciones de los tratamientos, todas ellas negativos de la boca, fotografías, radiografías, para ver la evolución del caso. Las radiografías, la radiografía lateral de cráneo no nos daba mucha información en los casos en los que tenían problemas transversales, pero sí que nos da mucha información para este tipo de casos en los que vemos cómo la posición de la mandíbula está mucho más adelantada que la del maxilar superior. Seguimos pasando. Bueno, esto nada, lo que veíamos anteriormente. En estos casos también siempre aprovechamos, con cualquier tipo de patología, también aprovechamos a hacer un aumento transversal, ya que vamos a aumentar a ese movimiento sagital del maxilar superior, también aprovechamos y previamente hacemos algo de expansión para poder ganar espacio y que puedan erupcionar estos dientes que, bueno, no tienen mucho sitio, como habíamos dicho en la semana pasada. El aparato también, además de cumplir pues, esos problemas y poder suplir esa compresión que tiene el maxilar superior, también podemos utilizarlo para ganar espacio y que estos dientes que no tienen suficiente espacio en la arcada puedan bajar y alojarse perfectamente. Seguimos pasando en las imágenes. Aquí vemos en la imagen cómo se ve perfectamente la posición del maxilar superior y la del maxilar inferior. Como vemos que la mandíbula está mucho más adelantada al maxilar superior y lo que queremos pues no es tanto frenar el crecimiento de la mandíbula, sino estimular el crecimiento del maxilar superior, como vamos a ver en el aparato que ahora enseñaremos. Bueno, estas son fotos oclusales para que veamos cómo tienen los dientes y esta es la mordida del paciente. Como vemos, en la semana anterior, la mordida cruzada se denomina que los dientes inferiores estén por fuera de los superiores. En el caso anterior eran los sectores posteriores. En este caso vemos como la mordida cruzada la tiene en el frente anterior y cómo los dientes inferiores muerden por delante de los dientes superiores, observándose cómo la maloclusión es mucho más evidente. Seguimos pasando en las imágenes, son diferentes perspectivas. Esa es la arcada inferior y seguimos viendo en las imágenes. Este es el tipo de aparatología que lleva. Habitualmente también ponemos levantes, como en la semana anterior, levantes de resina que cogen todas las zonas. Como esta niña ya estaba empezando a erupcionar estos dientes, nosotros no determinamos. Esta paciente, a nuestro gusto, llegó un poquito tarde. La hubiéramos tratado antes, pero cuando ya llegó a la clínica, pues era el momento en el que teníamos que tratarla y ya estaban saliendo los dientes definitivos, con lo cual no pusimos el otro aparato y preferimos poner este aparato que no interfiriera en la erupción de esas piezas. Como decíamos, al igual que la semana pasada, llevaba un tornillo para generar esa expansión y luego estos ganches que llevan en los extremos laterales, que van adaptados contra las muelas definitivas, son los que se van a enganchar en un aparato extraoral que vamos a utilizar para poder estimular el crecimiento del maxilar superior. Este es el aparato con el que la expansión la haremos en el primer mes de tratamiento y luego este es el aparato, bueno, que no se asusten los espectadores, es el aparato que utiliza solo para dormir, ¿vale? Cuanto más tiempo lo utilice mejor, pero vamos, con que lo utilice 12 horas es suficiente. Durmiendo en casa y así sí. va. Y se habitúan también, aunque parezca alarmante y un poco llamativo este tipo de aparatología, que cuando lo ven los padres pues sí que les llama la atención, pero se duerme perfectamente con él. La función que tiene el aparato es que tiene dos apoyos, uno en la frente y otro en la barbilla, y lleva unos ganchitos que permiten enganchar esas gomas a los ganchos que anteriormente he mencionado, para de esa manera poder traccionar del maxilar superior hacia adelante. Seguimos pasando en las imágenes y ya vemos cómo con unos meses de tratamiento, el tratamiento total para este tipo de casos es de aproximadamente unos 12-13 meses, lo que lo tiene que llevar la aparatología y con lo que tiene que dormir todas las noches. Lo que sí intentamos, siempre hablamos con los padres y con los niños, porque hay muchos niños que son disciplinados y es lo que tienen que colaborar. Con este tipo de tratamientos no vale que el fin de semana esté en casa de un amigo, no, es un aparato que tiene que utilizar todas las noches durante 12 o 13 meses. Y aquí vemos cómo los resultados del aparato, cómo hemos conseguido estimular el crecimiento del maxilar superior, hemos eliminado esa mordida cruzada patológica que tenía, seguimos viendo en las imágenes, y todavía será más llamativo cuando ahora vean los espectadores la cara, el cambio en la cara que ha sufrido el paciente. Seguimos viendo en las imágenes cómo hemos dado
todavía tienen que erupcionar las piezas inferiores, pero como en la parte inferior le hemos dado una mordida adecuada que también nos va a servir como propia retención para que esos dientes no se vuelvan hacia atrás. Y vemos el cambio en la cara del paciente. Lo que estamos viendo en la cara, que es característico, es como la mandíbula no es que la hayamos echado hacia atrás, sino que lo que hemos hecho ha sido estimular el crecimiento del maxilar superior. Y con solo 12 meses, como hemos conseguido pues, acompasar ambos crecimientos. Vemos cómo están nivelados, como antes veíamos cómo la mandíbula estaba mucho más adelantada y como vemos ahora que el maxilar superior está acorde al crecimiento del maxilar inferior. Seguimos viendo. Y bueno, la cara de la niña es que parece otra persona. Y lo que decíamos anteriormente, el tratamiento queda perfecto, que antes no había acabado de comentar el tema, pero con este tipo de ortodoncia hacemos la ortodoncia interceptiva cuanto antes, pero si necesitara una ortodoncia definitiva, la haríamos lo más tarde posible. Con ello, lo que queremos es estar seguros de que haya acabado el crecimiento, porque hay niños que luego, si nos precipitamos en ponerle el tratamiento de ortodoncia, puede que crezca la mandíbula y que tengamos problemas. Estos casos, como decía, no son tan predecibles, aunque los resultados son excelentes en este momento, no son tan predecibles porque depende un poco de los picos de crecimiento que vaya a tener el niño. Los podemos diagnosticar haciendo radiografías frontales y comparándolas de año en año para ver cómo va creciendo, pues en este caso, la niña. Hay casos en los que se mantiene y va todo perfecto, pero hay otros casos en los que el pico de crecimiento es muy grande, se estimula el crecimiento de la mandíbula y en esos casos la única alternativa que nos quedaría sería la cirugía ortognática. La cirugía ortognática consiste en seccionar los maxilares y recolocarlos mediante cirugía a nivel hospitalario. Primero hacemos la ortodoncia, luego en colaboración con los maxilofaciales que trabajamos hacemos la cirugía y luego ya pues acabamos de recolocar o reposicionar los maxilares. Por esa misma razón hay que esperar, pues en el caso de la ortodoncia esperaríamos en el caso de las niñas hasta los 16, 18 años y en el caso de los niños hasta los 21 años, que es cuando realmente han acabado el crecimiento y vamos a tener la certeza de que no va a haber ningún cambio en el crecimiento de los maxilares. Bueno, pero esto que está contando Juan Antonio Navarro, les insistimos, no exime de que el niño o la niña venga antes, se haga este tipo de tratamientos más intermedios y luego ya se diagnosticará si es necesario o no esa ortodoncia definitiva. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por mostrarnos un caso de nuevo espectacular en el que vemos que merece la pena porque nuestra cara, y en este caso la de la gente que más queremos, puede cambiar y mucho.